Bueno, bienvenidos estudiantes a la clase del día de hoy. Nos encontramos con la profesora Nora. Le he invitado a la clase de hoy para que nos ayude a profundizar con respecto al tema de la dimensión sexual. Entonces, pues yo quiero que te presentes, por favor, profe Nora. Bueno, gracias, profe Andrei, por la invitación. De verdad que es muy bonito poder acompañar a los chicos en este proceso. Es muy bonito poder participar en un escenario académico contigo, con los estudiantes, y de verdad gracias por tenerme en cuenta para este espacio. Ok, claro que sí. Sabemos cuál es tu trayectoria profesional y pues por eso es importante que hablemos de este tipo de cosas. Y también para que los estudiantes vean que la materia religión y las demás materias también son transversales, ¿no? Que abarcan otro tipo de campos de conocimiento y pues eso es lo importante. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña introducción y vamos a escuchar lo que la profe Nora nos tiene para decir con respecto a lo que es la dimensión sexual. Y quiero explicar es que desde los inicios del ser humano, desde que fue creado, Dios lo hizo como un ser sexuado. Y cuando hablamos de la sexualidad o de la dimensión sexual en el ser humano, estamos hablando de que el ser humano está proyectando su interior, su interioridad, a través de lo que es la corporeidad para poderse entablar una relación con los demás, ¿no? Entonces la sexualidad o la dimensión sexual tiene que ver en la manera como yo me proyecto hacia los demás. Por tanto, Dios nos hace de un material tangible, pero también de un material que es intangible, que viene a ser nuestra alma, nuestro espíritu, donde nosotros tenemos concentradas nuestras emociones, nuestro razonamiento, la capacidad de decisión, la conciencia, etcétera, etcétera. Y todo eso entonces se va a proyectar al otro a través de la corporeidad. Entonces, desde el inicio Dios nos creó seres sexuados, ¿no? Y nos crea de esa manera con el fin de que nos podamos abrir al otro y con el fin de que nos podamos comprender el uno al otro. ¿Listo? Entonces, no sé qué quieres tú decir con respecto a la dimensión sexual. Bueno, profe Andrei, primero quiero decirle que en efecto estoy muy de acuerdo con lo que dice, porque nacemos siendo hombres y mujeres. Y esa es la principal premisa que nos enfoca hacia una orientación a futuro, ¿verdad? ¿Qué pienso de la sexualidad? ¿Cómo concibo la sexualidad? Primero, concibo al cuerpo humano como una creación perfecta, que ahí está muy enfocada también en la parte religiosa, ¿verdad? Como una creación perfecta. Cada órgano de nuestro cuerpo está ideal y está, digamos que acorde a cada una de las etapas. Por eso no puedo experimentar situaciones para las que aún no estoy preparado o preparada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la sexualidad? Cuando hablamos con un adolescente, en su mayoría de los casos, porque por supuesto no en todos, estamos entendiendo la sexualidad como la relación coital, ¿cierto? Entonces lo estamos entendiendo como una relación, el hacer el amor, el tener sexualidad, pero no entendemos que la sexualidad es inherente al ser humano y no entendemos que la sexualidad parte de la relación que tengo conmigo mismo, de esa inteligencia intrapersonal que a futuro, cuando estemos en grado décimo, mis niños, vamos a hablar desde Howard Gardner, y cómo esa inteligencia es la que me permite cuidarme, es la que me permite amarme. En la medida en que yo me amo, en que yo me respeto, puedo empezar a respetar al otro y puedo empezar a tener esos procesos sexuales con el otro. Entonces la sexualidad no es solamente un acto en sí mismo, no, sino el hecho de relacionarme con el otro, el hecho de tener un gesto amable, el hecho de amar a mi mamá, no porque yo ame a mi mamá estoy esperando una relación, ¿verdad? O no porque yo ame a mi papá estoy esperando una relación diferente a la emocional propiamente, pero sí existe una sexualidad en la medida en que yo amo y respeto al otro, en la misma medida en que yo me amo y me respeto. Sí. Bueno, yo creo que es interesante aquí reconocer varios procesos de lo que es la dimensión sexual, ¿no? La primera, reconocerla como un proceso. ¿Sí? Así La es. primera característica es reconocerla como un proceso por medio del cual el ser humano se va desarrollando biológicamente y psicológicamente, ¿no? Entonces, el ser humano se va a desarrollar a través de lo biológico en lo que es la niñez, lo que es la pubertad, lo que es la adultez y la vejez. Pero en cada uno de esos tramos de temporalidad existe también un cambio en cuanto a lo que es la psicología.
¿cierto? En cuanto a lo que es la psiquis, en cuanto a lo que es el alma. Entonces existen ciertos comportamientos y ciertos patrones que van a cambiar de un tramo al otro. ¿Sí? A eso también se le llama la sexualidad, ¿no? Entonces, por eso vamos madurando no solamente biológicamente, sino también madurando psicológicamente, y también tiene que ver eso con lo que es la dimensión sexual. Pero también la dimensión sexual como parte de la dimensión social, porque es que yo no estoy solo en el mundo. Entonces, por tanto, yo al estar acompañado, al pertenecer a un conjunto, en un conjunto de personas, ¿cierto? Al pertenecer a un grupo, yo pues voy a tener emociones y esas emociones las voy a manifestar a través de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces me siento Sí, triste, me profe siento amado, etcétera, etcétera. Dale. Andrei, es muy cierto lo que dices con respecto a que la sexualidad tiene algunas temporalidades, ¿cierto? Que no todos nos desarrollamos en el mismo espacio, o no todos alcanzamos el mismo nivel de madurez a la misma edad. Aquí tenemos también que hablar un poquito de esa comparación que yo hago con los demás, o que hacen generalmente. ¿Desde dónde empieza? Desde nuestros papás con nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando somos pequeñitos? Permanentemente nos están comparando, ¿cierto? Nos están los papás de manera inconsciente, pero ¿por qué Camilo ya camina y Luis no? Si Camilo ya tiene 2 años y Luis tiene la misma edad y no camina aún, ¿cierto? Desde ahí tenemos que empezar a entender que cada uno de nosotros tiene un tiempo perfecto y un tiempo único. Y en esa medida mi desarrollo sexual, mi desarrollo corporal y mi desarrollo mental van a ser también personales, ¿verdad? No puedo empezar a compararme con nadie. La adolescencia, que es la etapa en la que generalmente, digamos que nos ponemos un poquito en tela de juicio frente a algunas situaciones, es una etapa muy rica en muchas dimensiones. ¿Por qué? Porque ahí empiezo a encajar o a encaminar mi identidad. Ahí empiezo a reconocer en qué medida debo cuidarme, y no cuidarme en lo puramente corporal, sino cuidar mi mente, mi emoción, cuidar mi ser. ¿Para qué? Para que el otro no pueda tener algún tipo de entrada y hacerme daño. Cuando el otro me hace daño es porque yo se lo permití. Entonces, la adolescencia, esa etapa tan importante, y que para algunos psicólogos la definen como adolecer, falta de, o estar inmaduro en. Yo siempre digo que no creo en esa definición, porque he conocido muchos adultos que son adolescentes. He conocido muchos adultos que a los 35 años todavía tienen esa adolescencia a flor de piel, ¿no? Pero ¿qué pasa con la adolescencia? Que es la etapa en la que yo puedo tomar una decisión, seguramente me voy a equivocar, pero de esa equivocación es que van a ser algo de lo que yo voy a aprender a futuro. A nivel de la sexualidad en la adolescencia es cuando yo me reconozco como un ser que merece respeto. Tú hablabas ahorita de una dimensión social que me encanta, que fue una dimensión o un concepto que utilizó mucho un autor llamado Leonardo Boff. Y él decía que, bueno, mejor primero Vygotsky, él decía que el ser humano se desarrolla en la medida en que es social. Decía que yo me desarrollo con el otro, yo me configuro como ser humano cuando tengo relación interpersonal. Y luego si viene Boff a decirme, cuide el alma, que es aquello de lo que nos habla la teología, ¿cierto? Aquello que, pues en la psicología hablamos de la conciencia. Cuide esa parte consciente, cuide esa parte que es el juez, cuídela. ¿Por qué? Porque cuando esa parte se descuida, cualquiera puede venir a interferir y cualquiera puede venir a decirnos qué debemos o no debemos hacer. Aquí no quiero con esto insinuar, profesor Andrei, que el adolescente puede ser rebelde. Es que yo soy adolescente y entonces yo soy rebelde, profe. O mamá, es que estoy en mi etapa de rebeldía. Porque yo también, como te dije ahorita, yo he conocido adultos de 35 años que son adolescentes, y entonces ¿ese es el momento de rebelarse? No, ¿cierto? La rebeldía es causada por un capricho. La adolescencia es una etapa vital. Y es una etapa que debe entenderse como una más. Cuando eras niño también eras caprichoso y también eras rebelde, y no estabas en la adolescencia. Entonces no podemos confundir una cosa con la otra. Sí, me parece importante hacer esa aclaración porque lo he escuchado mucho. Es un discurso que generalmente escucho cuando hago acompañamientos. Bueno, mis queridos estudiantes, en esta primera etapa estuvimos viendo que la dimensión sexual es un proceso
que se vive a lo largo de nuestras vidas y cómo se define esa dimensión sexual a partir de la dimensión emocional y la dimensión social. Entonces nos vemos en la siguiente clase para poder seguir definiendo al sujeto desde estas perspectivas. Un abrazo a todos, Dios los bendiga.